Bueno, Bueno, está bien, tiene que aprender. Un sí, temazo. bueno. Uf. Bueno, no, a pedido del público, que varios de los compañeros y compañeras que hicieron la parte anterior del curso, el primer cuatrimestre, cuando pusimos qué temas les gustaría incorporar, bueno, trastornos de hemorragia fue uno de los que pidieron, y bueno, para eso se nos ocurrió invitar a Gustavo Braidot. Él es especialista, ex compañero mío de la residencia, es especialista en hematología, hizo la especialidad en la Academia de Medicina de Buenos Aires, y bueno, las va a sorprender ahora con su clase de trastornos de hemorragíparos. Después al final, acuérdense que pueden aprovechar para hacer todas las preguntas que quieran, así que bueno, Gusti, gracias por participar, y Bien. bueno, te dejo a Bueno, cargo. gracias, Sil, por la invitación y a la facultad, también a los chicos del ALDE. Y bueno, chicos, hola a todos. Siéntanse en la libertad de interrumpirme y preguntarme cuando quieran. Y si no, anotan preguntas y al final las vamos respondiendo a medida que podemos. Bueno, como le dijo Sil, yo soy Gustavo Braidot, soy especialista en hematología y lo que vamos a hablar un poco es trastornos hemorragíparos, es decir, el paciente que se presenta tanto internado como en el consultorio con sangrado. A modo de introducción vamos a dar una definición de qué es la hemostasia, ¿no? Que es este equilibrio por el cual la sangre permanece en estado fluido mientras se encuentra en el comportamiento intravascular y se convierte en estado sólido cuando se produce una solución de continuidad del mismo. Es decir, que si uno saca sangre por una jeringa y la deja ir a ambiente, esa sangre se va a coagular, si no le pone un anticoagulante, pero claramente en el torrente circulatorio hay algún mecanismo por el cual esa sangre se mantiene líquida. Y eso es lo que llamamos y definimos hemostasia. ¿Qué preguntar ante un paciente que presenta sangrado? Primero ver si el sangrado y la clínica que tiene es una urgencia, es decir, si amenaza la vida del paciente, y ahí vamos a dividir a los sangrados en sangrado mayor o sangrado menor. Otra pregunta que debemos hacernos es si se debe a una lesión vascular local o a un trastorno sistémico. Es decir, sangra un dedo, sangra la nariz, sangra la boca o sangra en todos los lugares. Lugares más frecuentes de sangrado en hemostasia leve son los brazos, es decir, del codo a la mano son lugares que habitualmente tenemos sangrado por mayor riesgo de choque. Pero si tenemos, por ejemplo, hematomas en la espalda, eso es mucho más infrecuente. Si tenemos un sangrado en la nariz, es decir, una epistaxis, preguntar si es de una narina, si es recurrente, si es de las dos narinas, si es intermitente, una vez en cada narina y en otra, y eso nos habla un poco de un trastorno de la hemostasia más sistémico, que si siempre es de la misma narina, por ahí puede ser un trastorno local. En la mujer es muy fácil, podría a veces preguntar, menstruaciones, tiempo de menstruación y cantidad de sangrado en cada menstruación, que uno lo puede, hay varios scores para calcular cuánto es el sangrado, y básicamente lo calculamos con cantidad de toallitas, cantidad de tampones o la cantidad de copitas. Y con eso podemos calcular si la paciente sangra mucho o sangra poco, porque las pacientes hipermenorreicas sangran mucho siempre, entonces para ellos eso es un sangrado normal. Y otro es si el síndrome hemorragíparo es por falla del tapón plaquetario o del coágulo de fibrina. Y acá nos vamos a meter un poco en lo que son los trastornos vasculopáticos versus los trastornos de la coagulación plasmática. Es decir, si tiene que ver el endotelio o el vaso, la vasculatura, o si hay algún factor, sean tanto de la hemostasia primaria o de la hemostasia secundaria con el factor de coagulación, que puede estar deficitario o afectando la coagulación. ¿Cuándo definimos un grado mayor? Bueno, el paciente que se presenta con shock hipovolémico, con una presión arterial sistólica menor de 90, con una actividad del hematocrito de más de un 20% y con un sitio de sangrado, sea en sistema nervioso central, en cuello por el riesgo de generar asfixia, en pericardio por riesgo de insuficiencia cardíaca o pulmonar. Siempre que tenemos un sangrado, lo primero que se va a afectar no es la presión arterial sistólica, sino la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando tenemos un paciente con sangrado y frecuencia cardíaca en ascenso, tenemos que anticipar un shock hipovolémico. Entonces, estos pacientes que vienen con sangrado o que están sangrando en la internación o se presentan en guardia, lo que vamos a hacer es pedir un estudio básico de coagulación. Y eso es para tratar de hacer una corrección urgente del trastorno hemostático, si es que amenaza o no la vida, si es mayor o menor. Y para eso tenemos que evaluar la hemostasia primaria por un lado, donde el actor principal son las plaquetas,
y la hemostasia secundaria, en donde los factores principales son los factores de la coagulación con la trombina a la cabeza. Dentro de la hemostasia primaria, lo que vamos a evaluar son el recuento plaquetario, es decir, cuántas plaquetas tiene el paciente, pero no sabemos si esas plaquetas, cantidad de plaquetas que tiene, son funcionales o no. Y para eso usamos el tiempo de sangría, que es muy sencillo, es un corte en el antebrazo, muy chiquitito, y vemos cuánto tiempo, sin mediar ningún factor, tarda en coagular. Y la hemostasia secundaria, ya eso sí, son métodos de laboratorio que lo hacemos viendo factores que están involucrados en lo que antes se llamaba vía intrínseca, que son los que van a darnos información con el KPTT, y los que están involucrados en la vía extrínseca, donde lo vamos a ver con el tiempo de protrombina. Al final, las dos cascadas convergen en el factor 10 y empieza a formarse lo que llamamos la vía final, que lo estudiamos con el tiempo de trombina. La hemostasia es una sucesión de eventos. Sabemos que lo primero que va a estar involucrado es la hemostasia primaria, con una vasoconstricción inmediata en el sitio de sangrado, se adhieren las plaquetas, que tarda segundos, y luego esas plaquetas se van a agregar, es decir, se van a activar. Una vez activadas las plaquetas, empieza a actuar la hemostasia secundaria con la activación de factores de coagulación para formar al final el tapón de fibrina. Este tapón de fibrina, formado en exceso, produce trombosis. Entonces hay un mecanismo que va a limitar que este coágulo quede limitado donde está formado, donde se formó el coágulo hemostático, donde estaba la injuria, donde generaba sangrado, y no se propague al torrente circulatorio y forme una trombosis. Esa lisis del coágulo tarda horas. Por eso, siempre que está involucrada algún factor algún factor deficitario o en exceso de la fibrinolisis, por lo general tenemos lo que llamamos sangrados tardíos, los sangrados postoperatorios del otro día. La hemostasia primaria, como dijimos recién, lo estudiamos con el recuento plaquetario. Si bien el recuento plaquetario debe ser mayor a 140, 150, sabemos que las plaquetas hasta 100.000 por mililitro no va a haber ningún problema en la hemostasis, son plaquetas hemostáticamente activas, y que por debajo de 100.000 es donde se empieza a afectar progresivamente la hemostasia primaria. Todo depende un poco de la patología. Si es un paciente añoso con un síndrome mielodisplásico, en donde las plaquetas son deficitarias en su función, quizás 100.000 es poco y genera sangrado. En un paciente joven con una púrpura trombocitopénica idiopática, que las plaquetas se generan rápido, son plaquetas jóvenes, aunque tengan menos de 30.000, muchas veces no sangran. Por eso siempre hay que contextualizar al paciente dentro de la clínica y antecedentes. Y el tiempo de sangría es una evaluación in vivo de la hemostasia primaria que mide el tiempo de persistencia de sangrado en una lesión superficial. Y es lo que le explicaba antes cómo se hacía, ¿no? Se hacen 2 incisiones en el antebrazo con un esfingomanómetro a 40 milímetros de mercurio y vemos cuánto tiempo tarda en coagular. Eso es lo que conocemos como tiempo de sangría. Antes lo hacían del lóbulo de la oreja, pero bueno, se estandarizó ahora en el antebrazo. Vemos que cuáles son las enfermedades que van a generar una prolongación de este tiempo de sangría. Bueno, por un lado, las trombocitopenias, los que tienen plaquetas muy bajas, las trombocitopatías hereditarias, las trombocitopatías adquiridas, la enfermedad de von Willebrand, que después vamos a hablar un poco, las enfermedades vasculares como Ehlers-Danlos, el pseudosantoma elástico, y nunca olvidarnos de los fármacos que toman los pacientes, que también puede prolongar el tiempo de sangría por inhibición plaquetaria. El más común y que toma mucha gente, sobre todo añosa o con enfermedades cardíacas, es la aspirina. La hemostasia primaria también, aparte de recuento plaquetario y tiempo de sangría, podemos sensibilizar un poco más el método y hacer todos estos estudios que se hacen. La verdad que son estudios mucho más específicos, más de especialistas, pero bueno, podemos ver qué porcentaje de plaquetas se agregan, es decir, se activan una vez que están adheridas al subendotelio donde tuvo la injuria, y vemos ese porcentaje de agregación y cuántos son los granulos que liberan esas plaquetas, es otro factor que podemos estudiar para estudiar la hemostasia primaria. Microscopía electrónica plaquetaria, básicamente lo usamos para estudiar la enfermedad de la trombastenia de Glassman, citometría de flujo de plaqueta también, y lo estudio para enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es el trastorno hemorragípero más frecuente congénito, mucha gente lo tiene, hasta un 2% de la población se cree que tiene enfermedad de von Willebrand, pero la gran mayoría por suerte son leves, que es un déficit de una proteína de la sangre que se llama von Willebrand y que va unida al factor 8, al cual le prolonga su vida media y sirve, digamos, como un pegamento para unir la plaqueta a el subendotelio
al colágeno principalmente. Entonces, los pacientes que tienen déficit de von Willebrand, por más que tengan plaquetas normales, no tienen esa proteína de anclaje y tienen mayor riesgo de sangrado. Forma de presentación, durante la infancia, los chicos que tienen o sangrado tras la caída del cordón umbilical, sangrado tras la cirugía de adenoide, epistaxis recurrente en la infancia, por lo general los factores de coagulación van aumentando a medida que pasa la adolescencia hasta la adultez y el factor de von Willebrand es uno de ellos. En la mujer, sangrados menstruales muy abundantes o muy prolongados, sangrado posquirúrgico. Y esa enfermedad de von Willebrand la vamos a estudiar viendo el antígeno, es decir, viendo qué cantidad de von Willebrand tenemos, con un cofactor de ristocetina que estimula la liberación de factores, o midiendo cuán largos son esos factores, porque a veces los tenemos, pero son muy largos, y eso genera la PTT, o son muy cortos y genera el trastorno hemorrágico. No los quiero aburrir con esto, pero bueno, siempre tengan en cuenta que una enfermedad a tener en cuenta en el paciente que se presenta con sangrado puede ser que sea un von Willebrand. Como les repito, esto es una enfermedad genética, existe el von Willebrand adquirido, es mucho más raro, pero el interrogatorio es fundamental acá para interrogar en todos esos puntos que yo les dije, si tuvo o no sangrado cuando era chico, en la adolescencia, además hematomas frecuentes y demás. La hemostasia secundaria la vamos a estudiar a través del TP-KPTT y el tiempo de trombina, y acá está resumido lo que es la vía intrínseca, donde tenemos el factor 12 como iniciador de la vía intrínseca, luego factor 11, factor 8 para activar siempre al factor 10, que es quien va a ser inicio de la vía final común. Y la vía extrínseca principalmente con el factor 7 en unión al factor tisular. Siempre que tenemos un TP prolongado, que es lo más común con un KPTT normal, tenemos que sospechar que el paciente esté tomando o dicumarínicos o warfarina, o que tenga alguna hepatopatía que genere un déficit de factor 7. Cuando hace muchos años nosotros teníamos como que la hemostasia era vía intrínseca, vía extrínseca, vía final común, formábamos el coágulo de fibrina, la fibrinolisis lisaba el coágulo y hacía que no se propague, nos quedaban algunas preguntas sin respuesta, es decir, ¿por qué el déficit de los iniciadores de la vía intrínseca, es decir, los pacientes que tienen déficit de factor 12, no tenían trastorno hemorragíparo, sino por el contrario, estos pacientes tienen mayores riesgos trombóticos? ¿Y por qué, si es que hay una vía intrínseca y una vía extrínseca, la activación de la vía extrínseca no lograba compensar el déficit de activación en los pacientes con hemofilia? Ahora, o sea, que no tenían ni 8 ni 9, ¿por qué la activación de la vía extrínseca no activaba también a la vía final común, aunque no se active la vía intrínseca? Estas dos preguntas llevó a crear nuevos modelos de coagulación, que es lo que llamamos modelo celular de la hemostasia, en donde cumple un rol principal la trombina. Es decir, inicialmente se activa el factor tisular con el factor 7, que era lo que conocíamos como vía intrínseca, perdón, vía extrínseca, activaba pequeña cantidad de trombina, se genera una tormenta de trombina y eso vuelve a activar otra vez ambas cascadas. Y por eso era que los pacientes con déficit de factor 8 no podían, luego de la tormenta de trombina, activar otra vez al factor 10. Y eso es lo que genera el trastorno hemorragíparo en los pacientes con hemofilia. Ahí estamos el modelo celular de hemostasia, no solo participan los factores de la coagulación, sino que también tienen implicancia las plaquetas, con liberación de factores, liberación de gránulos como ATP, ADP, histamina, los monocitos y el endotelio. Tanto los monocitos como el endotelio y las plaquetas son los lugares donde se van a iniciar la coagulación a través de los factores de coagulación, que son los que van a otorgarle este factor tisular para que se una al factor 7 circulante. El proceso requiere la participación inicial de al menos dos células. Una, que es la fuente factor tisular, y las plaquetas, regulando su duración, intensidad y localización en la formación del coágulo. Es decir, que la cascada de la coagulación, tal cual la conocíamos antes, hoy no se habla más de eso, sino se habla del modelo celular y es producto de esas preguntas que no podemos responder y que también hay otros factores que participan u otras células que participan en la formación de la hemostasia secundaria. Acá les quería mostrar que hay un video bastante explicativo de la hemostasia, de la cascada de la coagulación, hemostasia del modelo celular, que está en inglés, pero la verdad es práctico.
Ese es el factor de von Willebrand que se va a unir al receptor plaquetario tras la exposición del colágeno en el subendotelio. Es decir, si esto estuviera cubierto por células endoteliales, no expone el subendotelio y el colágeno, el von Willebrand no podría estar unido al colágeno para después adherir en una primera instancia a la plaqueta y luego que cambie de forma y se active. Profe, Sí, ¿se puede volver al principio que no se escuchaba nada? ahí lo escuchan. ¿Ahora se escuchaba? Desde el principio no escuchábamos nada. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Ahora no, no se escucha. ¿Y a mí me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Sí, Sí, no, ahora que sí. a usted lo escuchamos. ¿Se escucha? Lo que la pregunta, ¿el video tiene audio, digamos? Sí, sí, yo de acá lo estoy No, escuchando y está a no full. lo Pero bueno, yo se lo voy contando nada más un poco para... Es para mostrarle que existe todo esto que parece ciencia ficción, de cómo lo... Bueno, vamos a ir así por cuadros, así es más fácil. Esta es la plaqueta que primero se va a unir al subendotelio a través de estos moléculas, estas proteínas que se llaman von Willebrand, que van a unir el colágeno con el receptor plaquetario para que la plaqueta quede adherida a ese subendotelio. Luego, esa plaqueta adherida, una, dos, cambian de forma y empiezan a liberar citoquinas. Le voy a poner. Empiezan a liberar citoquinas de modo de llamar y unir más plaquetas para empezar a generar las primeras pequeñas cantidades de trombina y activar la cascada de la coagulación. Y esto es un poco lo que le decía antes. Primero tenemos a la célula que genera una pequeña porción de trombina, que es lo que conocemos como iniciación. Luego vamos a amplificarlo, otra vez en conjunto con la plaqueta, y esta tormenta de citoquinas o tormenta de trombina. Y por último, a la propagación de la coagulación y la disolución del coágulo a través de la fibrinolisis. Esto es lo que le explicaba antes. En una superficie de cualquier célula tenemos factor tisular. El factor 7 se une al factor tisular y hace que, tras la unión del factor 10, se convierta en factor 10 activado y vaya a generar trombina. Fíjense cómo el factor 10 se une al factor 5 y hace que la protrombina libere los gránulos de trombina para activar el resto de la coagulación. Y ahí empieza la fase de amplificación de la cascada de la coagulación, una vez que esas plaquetas están activadas y con una pequeña cantidad de trombina. O sea, como que la trombina, por eso les decía que pasa a ser hoy, en lo que es las vías de la hemostasia secundaria, uno de los principales actores. Luego esa trombina lo que va a hacer, esos son los pequeños monómeros de fibrina, el fibrinógeno, que lo va a lisar y hace que se empiecen a formar una malla de fibrina que va a enlazar tanto plaquetas que están unidas al subendotelio, más plaquetas circulantes, más el pool de glóbulos rojos que viene circulando y forma lo que llamamos un coágulo sanguíneo. Si está adherido a la superficie del subendotelio, es para frenar la hemostasia. Si obviamente se forma o se propaga más, forma lo que conocemos como trombosis. Eso, bueno, lo que estaba sangrando frena el sangrado. Y una vez que se forma el coágulo, empieza a activarse lo que es la fase fibrinolítica, que es esta disolución del coágulo que se formó a través de toda la vía celular de la coagulación. Y fíjense como la plasmina, plasminógeno transformado a plasmina, hace que se lise los monómeros de fibrina y la sangre siga por el torrente circulatorio de manera normal.
Bien. ¿Estamos de vuelta? Era un poco para mostrarle de que existían todas estas cosas. Hola, hola. ¿Quedé solo? No, acá estamos. Ah, estamos ahí. Creo que había visto partes de ese video en un reel, la verdad. Puede ser, sí. Ahora es más fácil. Sí, Bien, o sea, la verdad que que sí. cantidad de trombina es imprescindible para activar el sistema. Nosotros cuando estudiamos todo esto, imagínense que no existía, esto era ciencia ficción, entonces hasta creíamos que no existía. Y gran cantidad de trombina es necesario para transformar el fibrinógeno en fibrina. O sea, pequeña cantidad para iniciarlo y luego para disolver o formar la fibrina necesitamos grandes cantidades. Entonces, ¿por qué puedo tener un paciente que sangra con un TP prolongado? Como dijimos antes, vía extrínseca, anticoagulantes orales o inhibidores de la vitamina K, warfarina, celucumarol, enfermedad hepática o coagulación intravascular diseminada. KPTT prolongado, la otra rama con el factor 12, 11, 8 y 9. Sabemos que es enfermedad hepática cuando están en fase más avanzada. Coagulación intravascular diseminada, transfusiones masivas, heparina sódica, inhibidor adquirido de la coagulación, como un inhibidor de factor 8 o un antifosfolípido, y los anticoagulantes orales o warfarina, cuando prolongan mucho el TP, también se ven afectados los factores involucrados en la vía intrínseca. Y cuando el tiempo de trombina está prolongado, tenemos que pensar en lo que nos está faltando, es el material para formar los monómeros de fibrina, que es la hipofibrinogenemia, desfibrinogenemia o el uso de heparina. Cuando tengo un paciente que tiene un TP o un KPTT en el cual yo sospecho que el paciente tiene un déficit de uno de los factores que está en alguna de esas vías, lo que tengo que hacer es mezclar el plasma. Es decir, yo le saco sangre al paciente y tiene un TP prolongado. Bueno, mezclo plasma del paciente con plasma de un paciente normal que vino antes al laboratorio y vuelvo a hacer el estudio. Si el tiempo protrombina o el KPT, el que esté prolongado, se corrige, es porque yo le aporté factores. Entonces ese paciente lo que tiene es el déficit de algunos de los factores que están involucrados en esa vía. Si cuando yo le pongo plasma de un paciente con un TP o KPT normal y sigue estando alterado el TP o el KPT que estaba alterado al inicio, hay que pensar que el paciente tiene anticuerpos, es decir, un inhibidor adquirido ante alguno de los factores de coagulación que está en esa vía. Después les puse algunos casos como para repasar un poco esto, que creo que es algo de lo más importante para estudiar cuando tenemos un paciente con un TP o un KPT prolongado. Y la fibrinolisis, que es la parte final de la coagulación, lo vamos a estudiar principalmente con el dosaje del fibrinógeno, es decir, cuánto fibrinógeno tiene el paciente, o la lisis de globulina. Creo que vamos a hacer con la lisis de globulina es evaluar el tiempo en el cual se disuelve el coágulo. Los factores de la coagulación los podemos dosar a todos. Hoy en el laboratorio puedes pedir dosaje factor 7, dosaje factor 8, factor 9. Acuérdense que el factor 8 es el que está involucrado en la hemofilia A, el factor 9 el que está involucrado en la hemofilia B. Quien dividió hemofilia A y hemofilia B es un argentino, siempre un argentino en el medio, Pavlovsky. Pero cada factor tiene su concentración distinta, pero lo más importante es cuál es su nivel de actividad. O sea, nosotros lo que hacemos cuando estudiamos la coagulación no vemos la cantidad de factor que tiene, sino el porcentaje de actividad. Entonces, todos los factores tienen 100% de actividad normalmente. Cuanto más bajo es el porcentaje de actividad, más riesgo de sangrado. Pero fíjense que para que un paciente sangre, porque le falta el factor 7, tiene que tener menos del 25%. O sea, tiene que tener bastante poco. El factor 8, 22 a 40%. De hecho, las hemofilias severas es menos de 1%, el factor 8. Factor 9 lo mismo. Y para que un paciente sangre por déficit de factor 13, que es el último factor, el factor que hace que se entrelacen mejor las fibras de fibrina, para que tenga sangrado tengo que tener entre menos de un 3 a un 5%. O sea, tienen que tener muy poquita cantidad de factor para que el paciente sangre. Todos estos factores, cualquiera de ellos, hoy viene disponible en liofilizados para reemplazar. El problema es que, por ejemplo, el factor 8 vive 15, 20 horas, el factor 9 vive 24 horas, por eso los hemofílicos le podemos dar cada 2 o 3 días factores, porque lo llevamos a 100 y empieza a bajar, pero no va a llegar otra vez a menos de 20, pero el factor 7 vive solo 4 o 6 horas. Por eso es el primero que se afecta cuando tenemos insuficiencia hepática aguda o cuando le damos administración de factores de vitamina K dependiente, porque tiene muy poca vida media.
Entonces el factor 7, el liofilizado, solamente lo vamos a usar para los pacientes que van a ser sometidos a un proceso quirúrgico. Sabemos que en líneas generales un paciente que tiene una tasa de protrombina, es decir, un QUIC que nos informa el laboratorio de más de un 50%, con eso ya sabemos que es un valor hemostáticamente seguro para una cirugía. Empezando con casos clínicos para un poco refrescar todo esto que vimos, es un paciente que se presenta con un KPTT prolongado. Sirvió un varón de 52 años, hematuria post-prostatectomía, se transfunden 6 unidades de glóbulos rojos. En la reexploración quirúrgica no hay evidencia de lesión local de sangrado y transfunden 8 unidades de plasma frescos congelados, pero el paciente persiste con hematuria. En el laboratorio teníamos un KPTT con un valor de 52 segundos y el resto estaba normal. O sea, el fibrinógeno era normal, las plaquetas eran normal, el hepatograma era normal, la creatinina era normal, para pensar en otro trastorno hemorrágico. Es decir, lo único que teníamos afectado era un KPTT prolongado. Y no tenía antecedentes de sangrado con 52 años. ¿Qué hacemos con este paciente que se presenta? Le dosamos los factores 8, 9 y 11 por creer que estamos ante un paciente con un déficit de factor. Le dosamos el factor 2, 5 y 10 de la vía final. Le dosamos el KPTT mezcla del paciente con mezcla de plasma normal para ver si tiene déficit o inhibidor. O le dosamos el factor 12, calecreína y precalecreína, que son los iniciadores de la vía. ¿Quién arriesga? Muy fácil. Bien, acuérdense que siempre les dije que cuando tenemos un TP o un KPTT prolongado, hacer mezcla con plasma normal, ¿sí? O sea, la respuesta correcta es la 3. No vamos a ir directamente a dosar los factores, porque si yo no sé si tiene un inhibidor o no, el factor siempre me va a dar bajo. Entonces, esto está esquematizado, lo que antes les expliqué. Mezclamos plasma del paciente con plasma normal, del pool normal que tengamos en el laboratorio, y volvemos a hacerle el test a ver si el KPTT se corrigió o no, es decir, si volvió al valor normal o no. El déficit de factores es la mezcla normaliza el KPTT y el inhibidor se mantiene el KPTT prolongado a pesar de la mezcla. En este paciente, cuando le pusimos plasma de un paciente normal, no al paciente, sino a la muestra, el KPTT corrigió con el agregado de plasma normal. Entonces, se me pasó. ¿Qué estudios pedirían a este paciente? Que ya sabemos que al haber corregido con plasma normal tenemos déficit de factores. Le pedimos el factor 8, 9 y 11, le pedimos el factor 2, 5 y 10, le dosamos el 12 con la calecreína y precalecreína, o le dosamos el 1 y el 3. Bueno, acá ya está la respuesta. Acuérdense que la vía que se ve afectada es la vía extrínseca con el factor 8, 9 y 11. En este paciente, acuérdense que tiene fibrinógeno normal y tiempo de trombina también normal. En este paciente, lo que nos encontramos es que tenía un déficit de factor 9, un 23%, en el límite hemostático. Entonces, entre una injuria, sangraba. Esto es una hemofilia B leve, porque el nivel de factor es entre 5 y 40%. Se le restituyó el factor 9 liofilizado, mejora la hemostasia y nada más. Es un paciente que no tiene requerimiento de reposición de factor 9, salvo procedimientos quirúrgicos. Pero bueno, fíjense que la hemofilia B es una patología congénita de toda la vida. El paciente negaba antecedentes de sangrado y se vio ante la injuria endotelial. La hemofilia B es una enfermedad hemorrágica hereditaria ligada al sexo, solamente la tienen los varones, la aportan las mujeres, pero sepan que no siempre tenemos el antecedente familiar, porque hasta un 30% de los hemofílicos son mutaciones espontáneas. Y se da por déficit congénito de factor 8, que es la hemofilia A más frecuente, o de factor 9, que es la hemofilia B. ¿Alguna duda del paciente con KPTT prolongado? Bien. Viendo No. con el otro paciente que se presenta con el TP prolongado, es decir, con la vía intrínseca de la coagulación. Acuérdense siempre, TP prolongado, asócienlo directamente con el factor 7. 32 años, que en el laboratorio prequirúrgico de una simpatectomía de ganglio estrellado presenta este laboratorio. Es un TP de 18 segundos. El resto del laboratorio
todo normal y no tenía antecedentes de sangrado. ¿Qué le hacemos a este paciente? Con un TP prolongado. Le dosamos los factores, le hacemos la mezcla, lo hacemos evaluar por toxicología, por sospecha de exposición a superwarfarina. Le interrogamos a ver si está tomando anticoagulantes, si repetimos la muestra. ¿Qué le harían? Para mí la última, la de warfarina, o preguntarle también si está tomando algo, si tiene alguna enfermedad hepática. Bien, perfecto. Acuérdense que la superwarfarina, que es lo que se usa como veneno para rata, se absorbe por piel. O sea que es una cosa bastante frecuente de TP prolongado. Pero acuérdense que eso sería para un segundo paso. Lo primero que tenemos que ver es si el paciente tiene déficit o tiene inhibidor. Entonces, igual que antes, la respuesta es la 3. O sea, mezclamos plasma del paciente con plasma normal. Primero para ver si tiene déficit de factor 7, principalmente, que es el único, junto con el factor tisular, que no existe el déficit, el único que se ve involucrado. En este paciente, la mezcla de plasma normal con plasma del paciente corrige el defecto. Y eso hablamos de déficit de factor. ¿Qué estudios haríamos? Vamos a ir directamente a dosar el factor 7. El factor 7 del paciente le da 47%. Como dijimos antes, el nivel hemostático mínimo de factor 7 para generar sangrado es 25, o sea que tenemos 47% de factor 7, no requiere ninguna corrección para la cirugía. Si hubiéramos tenido el quick inicial, nos daba más o menos casi un 60%, hubiéramos resuelto el problema. Pero bueno, la idea era tratar de jugar un poco con el paciente que se presenta con un TP prolongado. En este caso, tenemos déficit de factor 7, pero por el nivel, es un nivel hemostático seguro y no hay que hacer ninguna corrección para la cirugía. Pero también tenemos pacientes que sangran con laboratorios básicos de la coagulación normal. Sería el caso de este paciente varón de 68 años, con antecedentes de un adenocarcinoma de próstata con metástasis óseas, en tratamiento hormonal y radioterápico, que se presenta a la consulta por aparición de hematomas espontáneos. Fíjense, toda la hemostasia que habitualmente uno pide, normal, salvo 121.000 plaquetas para un normal mayor a 150, pero acuérdense lo que les dije, que hasta 100.000 plaquetas la hemostasia es normal. Lo dejé ahí. Entonces, en este paciente lo que podemos sospechar es que tenga una alteración de la fibrinolisis, es decir, del final de la coagulación. Y eso es una coagulación intravascular diseminada, en donde, si le damos más tiempo, una coagulación intravascular diseminada crónica, asociada a adenocarcinoma de próstata con metástasis ósea, si le damos tiempo, va a empezar a afectar las series, principalmente las plaquetas, va a empezar a prolongar el KPTT y va a empezar a afectar el fibrinógeno. Pero no siempre los valores de hemostasia reflejan lo que le está pasando al paciente. Y de hecho siempre nos valemos más por las manifestaciones clínicas que por el dato objetivo de laboratorio. Es decir, pacientes con laboratorios exactamente iguales, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, uno sangra mucho y el otro no sangra nada, por eso siempre vemos por fenotipo, es decir, la expresión de la enfermedad y no por el laboratorio que tenga el nivel de factor, ¿sí? Entonces en el paciente antes, si bien el factor 7 era alto, tenía un TP largo, tampoco había tenido sangrado. Si hubiera tenido sangrado, quizás lo hubiéramos corregido. Otro caso, una mujer de 30 años con antecedentes de vitiligo que consulta a la guardia por dolor abdominal. Al examen físico, un abdomen doloroso, peritoneal y hematomas en miembros inferiores. Hacen un eco, vemos un hematocrito de 15 con 144.000 plaquetas, un TP de 12 y un KPTT de 70, pero un normal de 34. Por sospecha de sangrado intraperitoneal deciden una laparotomía exploradora con una anexectomía izquierda y por persistir con sangrado en napa es reintervenida a las 48 horas y muere 72 horas posteriores. Primer error del caso, no hemos visto que tenía un KPTT de 70. Es decir, teníamos la coagulación afectada, no le dimos jerarquía porque priorizamos a la paciente por la urgencia, pero había un valor que nos estaba diciendo algo. Cuando se repite ese valor, vemos que el KPTT seguía prolongándose 110. Lo que hacemos siempre en otros casos, como dijimos en el caso 1, corregimos con plasma normal, y en este caso no corregía con plasma normal. Fibrinógeno normal, factor 8 bajo de 3, factor 9 normal, y las plaquetas siempre normales. En este caso, que tenemos déficit de factor 8,
que uno dice, bueno, tiene 3, que una hemofilia A, acuérdense que es una mujer, la hemofilia A no hay, mujer con hemofilia A, son enfermedades feméninas severas, las que sabíamos que existían. El déficit de factor 8 viene asociado a que el factor 8 está pegado a un anticuerpo. O sea, el factor 8 sirve de antígeno, se pega un anticuerpo, principalmente una inmunoglobulina G, y hace que no funcione. Por eso el factor 8 está bajo. Pero al no corregir con plasma normal, tenemos que pensar que lo que tiene la paciente es un inhibidor del factor 8 y no un déficit de factor 8. Esto es un inhibidor adquirido del factor 8, que es lo que llamamos hemofilia adquirida, que esto sí existe en la mujer y en el hombre, y de hecho es mucho más frecuente en la mujer, y asociado principalmente a enfermedades autoinmunes o gente muy añosa. Si recordamos la clínica que tenía vitiligo, eso se asocia mucho a enfermedades autoinmunes. El inhibidor adquirido de la coagulación es una urgencia, puede ser una urgencia, se trata de un desorden hemorragíparo poco frecuente, pero potencialmente fatal, causado por el desarrollo de autoanticuerpos dirigidos contra el factor 8 de la coagulación. Entonces, si yo no conozco esta patología o no sospecho esta patología, pasa lo que pasó en esta paciente, es intervenida quirúrgicamente y va sangrando cada vez más, porque lo que estoy haciendo es activar la hemostasis y activar la fibrinolisis y no frenar el sangrado. Las complicaciones hemorragíparas son severas hasta en el 87% de los casos, tiene una mortalidad de 8 al 22%, y la mayoría de las muertes ocurren dentro de las primeras semanas de la presentación. Cuando es una urgencia, cuando tiene manifestaciones hemorrágicas o necesidad de procedimientos invasivos. ¿Y cómo tratamos esto? Bueno, por un lado tenemos que tratar de disminuir la producción de anticuerpos con inmunosupresores, glucocorticoides, ciclofosfamida, gamoglobulina, rituximab, plasmaféresis y lo que fuera. Y por otro lado existen liofilizados de factores que van a activar directamente la trombina sin pasar o sin necesidad de utilizar el 8. Y ese es un factor 7 recombinante activado, es decir, como que le damos ya la coagulación activada para que active la trombina, para que active el factor 10 y desencadene la vía final común y la formación de fibrina. Esto se da cada 3 horas, es un liofilizado que está disponible en todos lados, obviamente que es muy caro, pero bueno, ante la sospecha y riesgo de vida se da, y la verdad que los pacientes responden en cuestión de minutos. Y un último caso, un varón de 71 años, con antecedentes, hipertenso, dislipémico, fibrilación auricular, tratamiento con acenocumarol, anticoagulado. Presenta un accidente motoauto con un hematoma retroperitoneal de 12 por 17 centímetros con extensión anterior hacia peritonea y fractura de fémur izquierdo. Un hematocrito de 27, una hemoglobina de 7, un calcio de 9 y un RIN de 2. Como estaba anticoagulado por ese RIN, deciden pasar 4 unidades más fresco, aparte de transfundirle por el hematocrito de 22, y se le da vitamina K endovenosa y solución fisiológica. 1 hora posterior al ingreso, normotenso, eufígmico, frecuencia respiratoria normal, saturación normal, Glasgow 15-15. Empieza con dolor continuo en hipocondrio izquierdo, más equimosis sin peritonismo y las extremidades frías. Deciden transfundir 2 unidades más de plasma por sospecha de sangrado intraabdominal para revertir la anticoagulación y 2 unidades de glóbulos rojos. 2 horas posteriores aumenta la intensidad del dolor abdominal y deteriora el sensorio. Hipotenso, frecuencia cardíaca 110, acuérdense lo que les decía antes, la frecuencia cardíaca nos anticipa un shock hipovolémico, entonces va a la parotomía exploradora de urgencia y se transfunden 4 unidades de glóbulos rojos, 3 de plasma fresco y una féresis de plaquetas. Requiere baja dosis de dopamina para sostener hemodinámica, además se indican 2 gramos de calcio. Se evacúa el hematoma retroperitoneal, se identifica la alteración de la vena mesentérica y se realiza hemostasia primaria de la misma. Se sigue transfundiendo rojos, plasma fresco, plaquetas, calcio y soluciones fisiológicas, y una vez estabilizado lo derivan para continuar su internación en terapia intensiva en ARN. 3 horas posteriores a su ingreso se evidencia un sangrado en babeo de la herida quirúrgica. Y este caso, que no es raro de ver, es pacientes politransfundidos, siempre recuerden que las transfusiones deberíamos, cuando son transfusiones masivas, transfundir una plaqueta, un rojo y un plasma, transfundir lo que conocemos prácticamente, que es lo que conocemos como sangre entera, para no desbalancear tanto la cantidad de glóbulos rojos por sobre las plaquetas o por sobre los factores de la coagulación. Y para ello existe un fármaco, ácido tranexámico, que lo usamos como un antifibrinolítico.
Lo que hace el ácido tranexámico es inhibir la disolución del coágulo. Decimos, el paciente tenemos una fibrinolisis activada, un aumento en la formación del coágulo, un coágulo que se forma pero que no lo puede disolver, y ahí es donde participa el ácido tranexámico como inhibidor de la fibrinólisis, para que ese coágulo que se está formando quede fijo. Y este gráfico que está acá es un gráfico de un estudio que se hace, que es un tromboelastógrafo, que evalúa la coagulación. En un primer lugar, cómo se forma el coágulo, y en una segunda fase, cómo ese coágulo se va disolviendo a través de la fibrinólisis. Este gráfico nos aporta mucha información en la urgencia, porque sabemos si está afectada la coagulación inicial con déficit de factores o hay un exceso de fibrinólisis. Esto no va. Entonces, estos antifibrinolíticos lo que van a hacer es estabilizar lo que tenemos de la cascada de la coagulación activa para coagular y frenar el sangrado, y la fibrinólisis activa para disolver esos coágulos. Entonces existen dos estudios que se llaman CRASH 2 y CRASH 3, en donde lo que se hizo es usar en todos los pacientes con un politrauma grave ácido tranexámico, de modo de inhibir la fibrinolisis, es decir, disminuir la destrucción del coágulo una vez formado. Eso se hace en prehospitalario, lo hace la ambulancia antes de llegar a la guardia, y con eso se disminuyó muchísimo el objetivo común era riesgo de muerte y muerte en los pacientes que usaron ácido tranexámico, pero principalmente antes de las 3 horas de la injuria. Es decir, por eso tiene que ser aplicado en prehospitalario o ni bien llega el paciente. No hay riesgo de trombosis porque solamente va a inhibir la fibrinólisis. La fibrinólisis se forma cuando el coágulo se formó, o sea que no es que me va a coagular más la sangre o va a favorecer la formación de coágulos. Por lo tanto, estos estudios nos aportan un nivel de evidencia clase 1 para el uso de ácido tranexámico de forma precoz dentro de las primeras 3 horas posteriores al trauma. El mecanismo antifibrinolítico del fármaco, mediante la inhibición del paso plasminógeno a plasmina, es la hipótesis que mejor podría justificar esta reducción de la mortalidad. Es de bajo costo, a diferencia del inhibidor del factor recombinante 7, está en todos los hospitales, pero la realidad es que lo utilizamos poco. Y ahí terminamos la charla de trastornos hemorrágicos. Perdón que tengo a los chicos acá. A ver, Agus. Bueno, ¿ahí me escuchan? Se escucha. Veo. Se escucha. Bueno, díganme alguna pregunta. Yo te quería preguntar por el ácido tranexámico. Sí, ¿Eso está ahí en las ambulancias? ahí ¿Está disponible? ¿Lo recomendás usar así? A todos, a todos. Lo usamos mucho. De hecho, vienen en comprimidos y en ampollas endovenosa. El comprimido, se da igual que la Moxi, 500 cada 8. Lo usamos mucho en los pacientes que tienen algún trastorno hemorragíparo, conocido o no, por ejemplo, para una exodoncia o previo a una cirugía. En la cirugía de cadera o de rodilla, hoy nosotros en el sanatorio lo estandarizamos para todos los pacientes y realmente vemos menor cantidad de sangrado o requerimiento transfusional en el postoperatorio. ¿En el trauma también? En el trauma también, sí. Pero a veces, bueno, hay que ver si tenemos un acceso a la vía, eso es bastante común de tener en los pacientes con trauma, y ponérselo pasa en bolo, no es algo que tenga que pasarse diluido. Ok. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por ahí, si no empiezo a preguntar yo, ¿no? Bien. Lo importante siempre, acuérdense, cuando se nos presenta un paciente con sangrado, pedir esos estudios, plaquetas, TPK, PTT, porque eso nos divide un poco las aguas, y si uno de ellos está alterado, TPO, KPTT, pedir, lo debería hacer bioquímica ya, pero pedir que nos hagan mezcla de sangre normal, de plasma normal de un paciente normal, para ver si tenemos presencia de inhibidor o déficit. Si no, por más que después tengamos el dosaje del factor, nunca vamos a saber si es por déficit o por inhibidor. Tener presente siempre el von Willebrand como una enfermedad no tan rara,
que se presenta bastante frecuentemente y que los pacientes por lo general no lo saben, por eso el interrogatorio, las mujeres tienen más desafíos hemostáticos con las menstruaciones, los varones no tanto, salvo que hayan sido sometidos a cirugía, pero bueno, preguntar epistaxia en infancia, preguntar hematomas fáciles en los varones deportistas, que bueno, son las manifestaciones habituales del von Willebrand. Bien, los escucho. Bueno, no sé, Sil, si estás por ahí. Te pregunto yo una cosita más. Dale. Algo que, por ejemplo, algo que me pasó a mí, yo soy docente, ¿viste? Viajé con los pibes a Chapamalal, un adolescente de 16 años que tenía deficiencia de von Willebrand, y como que le dio mucho frío, se empezó a secar, sonar mucho la nariz, empezó a sangrar. Sí. Y ahora no me acuerdo de este momento, tenía una ampollita con el receptor, me parece que era. Debe ser acetronexam, Arotran debe ser. Bien, que tenía la indicación ahí o sea, él ya sabía todo, ¿viste? Yo lo miraba, bueno, se colocó primero directamente en la nariz y después utilizó una torunda de algodón y como que al toque, qué sé yo, 10 Exacto, minutos. es por inhibición de la fibrinolisis, sí. A todos esos pacientes les recomendamos eso. El primero tópico, Arotran tópico, o sea, acetronexámico tópico, y si Sí, no sistémico, en el caso de ustedes que estaban de viaje y le estaba bien, bioral. claro. O sea, era un sangrado mínimo, pero Sí, viste, que con el antecedente de que tenía su deficiencia de von Willebrand, o sea, ya estábamos preparados, digamos, pero me tocó ver, o sea, fuera del ambiente, o sea, es común, digamos. y siempre asusta el von Willebrand Sí, porque como todo que no sangrado de nariz asusta un montón. sabe o qué pasó, qué se hace, y la verdad que es re frecuente. Nosotros en el consultorio vemos muchos pacientes que vienen y cuando lo empecé a interrogar, la verdad que tenían eventos de sangrado que nunca le había llamado la atención porque para ellos era normal. O quizás alguno ha tenido en la primaria chicos con epistaxia frecuente y era el sol. Bueno, quizás esos chicos hoy tengan un von Willebrand, ¿no? No era tanto el sol. Pasa que a medida que pasan los años, el factor von Willebrand aumenta, uno tiene menos sangrado y bueno, queda como antecedente poco relevante. Así que bueno, de la charla acuérdense, la mezcla de factores, el von Willebrand, que hay que tenerlo presente, y una enfermedad de antígeno anticuerpos contra los factores que existe, que es adquirida, y que un error en el diagnóstico puede ser fatal. O sea que parece una enfermedad rara, pero la verdad que la vemos. No tanto nosotros, la vemos ya cuando nos manda el paciente con estos KPTT prolongados, no siempre tiene una manifestación hemorrágica tan marcada, pero lo primero que uno muchas veces hace con un KPTT prolongado es darle plasma para tratar de corregirlo y ahí es donde empezamos a embarrarlo en la cancha, porque el plasma, en vez de mejorarle el sangrado, se lo empeora porque activa esta vía de coagulación sin 8 y estimula la fibrinolisis. Después no olvidarse, en una zona endémica de fiebre hemorrágica, los pacientes con sangrado y plaquetas bajas, hepatograma, función renal y demás como para tenerlo presente o con las luces. Bien. No sé si hay alguna pregunta por ahí que alguien haya hecho, ¿no? Bueno, no sé si les parece terminamos. Cualquier cosa me escriben y nos hablamos, ¿sí? Chao a todos. Gracias, Doc, muchísimas Gracias, gracias. doctor. Que tenga buena tarde. Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias.